Me levanté de mi cama como cualquier otro día común. El cielo estaba nublado y la calle estaba repleta de charcos en los baches de asfalto. En mi casa no había nadie como de costumbre, solo me acompañaba un plato de cereal y café mañanero. En la tele no había mucho que ver, pasé de canal en canal, comerciales, telenovelas y demás basura que no me interesaba. Curiosamente, el televisor comenzó a actualizarse o a buscar nuevas señales aéreas, pues ahora todo es digital. Tardó unos cuantos minutos y solo quedó un canal por alguna extraña razón. Lo puse y nada, solo estática. El canal era el número 17. No podía cambiarle o meterme a configuraciones de la tele. Todo estaba bastante extraño, sin embargo no le di importancia. Era ya hora de irme a la escuela. Apagué el televisor, recogí mis cosas y me dispuse a irme. Me puse mis audífonos para el viaje. No me gusta escuchar a las demás personas, pues soy un tipo antisocial, retraído y que nunca encaja en los grupos populares, pues no sigo modas y siempre voy vestido de negro. Mi camino siguió y no pasó nada realmente todo el día, nada fuera de lo normal y me hubiese gustado que todo se mantuviera así, pero por alguna maldita y extraña razón todo se retorció. Llegando a mi casa, un plato de comida aún tibio estaba en la mesa. No era para mí, pues ya estaba a la mitad. Una vez más sentí el vacío de mi casa. No vivíamos nadie más que mi madre y yo, pues hacía ya unos años que mi padre falleció. En fin, preparé mis alimentos y me puse a comer. Encendí el televisor y había olvidado lo que había pasado por la mañana. La tele seguía sin funcionar, sin embargo, algo me llamó la atención esta vez. Era como si esas ondas de colores sin forma me quisieran decir algo, como soltando mensajes para mí. No lograba distinguirlos del todo y el sonido de estática solo escalaba más y más hasta lastimar mis oídos, hasta que los sentí húmedos. Cuando regresé a mí, mi plato de comida ya estaba frío. En lo que a mí me parecieron minutos, fueron en realidad horas en las que estuve viendo fijamente el televisor, como si este me controlara y me evadiera de todo lo demás. Al ver la hora olvidé hacer la tarea, mis deberes o bañarme. Simplemente me fui a acostar. Me sentí cansado, comencé a divagar entre lo real y lo onírico. Tuve una especie de pesadilla tan fuerte y tan real que no pude conciliar mis demás horas de sueño, por solo pensar en ello. Soñé que el televisor me llamaba, yo estaba haciendo cosas, mis tareas, mis quehaceres, mi aseo personal, pero este me hablaba y yo no podía hacer más que obedecer. Me arrastraba como zombie para llegar a la pantalla a quedarme perplejo mientras sentía mis labios secarse. Mi garganta ya no pasaba saliva, era como tragar canela. Mis ojos estaban secos, cansados, mis oídos se humedecían y comenzaba a doler todo. Y no me podía ir de allí. Por la mañana mi rutina se repitió. Desayuné, encendí el televisor y varias horas de mi día se fueron en segundos. Sin comer, sin bañarme, sin fijarme en mis materiales me fui. En mis audífonos no escuchaba más que estática. Yo le subía más y más, pero era lo único que lograba escuchar. En los ojos de las personas que me veían solo lograba ver estática y sus ceños fruncidos, de asco. No podía concentrarme en clase, pues si bien no seguía viendo estática, esta no era necesaria, pues es como si solo viese representaciones grotescas de todos los programas de televisión que había visto a lo largo de mi vida. La realidad y la ficción se distorsionaban más y más y ya no sabía qué hacer. Esto solo se alargó y agravó hasta que logré ver más allá de la estática y estaba allí. Era tan claro como el agua, era el rostro de mi padre que me veía directamente a los ojos y con lágrimas rojas gritaba por ayuda y atrás de él se encontraba un dibujo animado, amarillo y de una forma geométrica reconocible y este enunciaba: Yo soy Dios. con una voz de ultratumba. El televisor se apagó y se encendió de forma abrupta ya con la programación normal y desde ese día hasta ahora no he vuelto a ser el mismo de antes. Ay, qué estúpido soy. Y bueno, este fue mi mejor intento de hacer una creepypasta, pues por las fechas quise hablar de un tema especial y muy de internet como lo son estos relatos ficticios anecdóticos que me acompañaron a mí y a muchas personas en nuestra adolescencia. Y a manera de homenaje o no sé, una especie de tributo a esta manera de contar historias de miedo, quisiera hablar sobre sus características, sus vicios y revisarlas con los ojos de alguien que ya no es un infante, ¿verdad? Y bueno, pues comencemos.
Si bien una creepypasta, según entiendo yo, se escribe con la intención de asustar o dejar pensando al público, estas constantemente eran escritas por gente de entre 12 y 17 años o gentes bastante jóvenes. Y se nota, pues no emplean un vocabulario muy obtuso o no usan ciertas herramientas literarias para causar intriga o metáforas literarias. Casi siempre pecan de sobreexplicativas y muchas terminaron siendo una especie de fanfics en los que ya no buscan causar terror o miedo, sino que se expandía el universo de estas y hacían que personajes recurrentes o reconocidos de internet interactuaran entre sí. Una de las tantas características de este, podríamos llamarle género, es que sus personajes por lo general son adolescentes bastante despistados o que dejan pasar muchas cosas que a una persona promedio real le afectarían o de menos le harían preguntarse muchas cosas, y después de dichos eventos traumáticos regresan a su normalidad como si nada, pero siempre usan como una especie de reflexiones sobre lo que pasó, un poco insulsas o anticlimáticas. Muchas de estas historias usaban a personajes reconocidos de la ficción para causar un shock o manchar el recuerdo de estos, poniendo a sus protagonistas en situaciones irreales o clichés para encajar la historia de maneras convenientes, y les daban capacidades que eran bastante fantasiosas, como poder hablar con los creadores de las series que se hacían mención o tener acceso a demos de videojuegos o cosas de esa índole, ¿no? La mayoría de estas eran relatos cortos y estaban mal redactados o usaban demasiadas muletillas, y se notaba la poca profesionalidad de estos, y era aún más notoria cuando las escuchabas en voces de loquendo y las ilustraban con imágenes ya sean editadas a lo bizarro o sacadas de Google sin más. Pero a pesar de estas carencias, podríamos llamarle, a mi mente infantil o ingenua realmente le afectaban. Eran cosas que me dejaban pensando por días y me molestaban a puntos en los que no podía estar en un lugar oscuro sin sentir que Tales Doll venía por mí por alguna razón. Y yo pues ni el videojuego tenía, ¿saben? Sus finales, a pesar de ser muchas veces apresurados y explícitos en cuanto al significado, lo que te querían decir, era una especie de momentos para relajarte. Otros te dejaban en la incertidumbre de si lo que decían era cierto o no, pues antes era más fácil caer en engaños. No solo por la edad en la que consumíamos estas historias, sino que también por pues las épocas de cierta manera más inocentes en las que habitábamos. Y bueno, estas son creepypastas que marcaron una gran parte de mi vida o que a la fecha recuerdo o vuelvo con cariño para entretenerme y pasar momentos agradables, ya que son una especie de lugar seguro y es una sensación que espero compartir con mucha gente allá afuera. Jeff the Killer y Slenderman son dos creepypastas clásicas. Básicamente son las dos mayores representantes de estas historias y de los cuales fui un gran fan, pues hacía dibujos de estos personajes, sus historias eran de lo más simple. Slenderman es una especie de ser antropomorfo que tuvo muchas historias de origen, aunque la que más recuerdo es la de un científico loco que lo hizo por error y ahora vaga por el mundo secuestrando niños con fines desconocidos. Jeff era como la historia más trágica de un adolescente, pues este surgió por una imagen que decía Go to Sleep, editada para representar a un sujeto sin rasgos faciales reconocibles y la imagen toda blanca. Es la historia de un adolescente que se envuelve en la locura por una situación de abuso por la cual pasó con su hermano y ahora liquida gente sin miramientos. Y con el tiempo comencé a buscar más y más estas historias, incluso en la escuela nos dejaron de tarea investigar sobre estas, y un recuerdo que tengo bien marcado es la historia de Tales Doll, que realmente no recuerdo bien, pero sí recuerdo que me gustaba demasiado. No podía hacer cosas a solas, porque esta cosa en mi mente me perseguía y fue una situación bastante penosa. Porque con el tiempo la volví a escuchar y ya no me asustaba en lo absoluto como la mayoría de estas historias. Con el tiempo las creepypastas fueron cambiando y mucha gente intentó darle cierta seriedad a estas historias, que muchas no salieron bien, la mayoría, pero una que otra llegaba a brillar o destacar entre el resto. Recuerdo una que comenzó siendo un creepypasta de Hora de Aventura y con el tiempo se transformó en una especie de precuela fanfic de la serie. Se llamaba El diario de Jonathan, en la cual relataba los acontecimientos de la guerra del champiñón en primera persona. Comenzaba bastante lúgubre y triste o desesperanzadora, y con el tiempo se volvió en una especie de serie más enfocada en la aventura, en las cosas edgy que nos gustaban los ñoños retraídos de esas épocas.
Y bueno, acaba una historia en la que regreso constantemente como entretenimiento en mis momentos de ocio. Esta se llama 1999 y es una historia que comienza interesantísima, aunque su final flaquea bastante. Nos cuenta una historia sobre un hombre que recuerda ver en una señal vieja de televisión local una serie sobre un hombre vestido de oso que hace capítulos de una serie para un público infantil en la cual se muestran cosas extrañas, interacciones cuestionables con el público, y poco a poco la trama se desenvuelve en una historia sobre el crimen y la búsqueda de este caso sensible y que se llevó a muchas víctimas menores en el camino. Ya se imaginarán pues un poco de la trama y lo turbia que se puede llegar a poner. No tanto, lo suficiente como para disfrutarla y escucharla constantemente, pero sí se pone algo turbio. Y bueno, esto fue todo por ahora, sin nada más por añadir. Espero les haya gustado el video. Ya saben, si tienen sugerencias o dudas pueden hacérmelas saber en los comentarios. Y pues ajá, like, compartir, suscribirse, les agradecería muchísimo. Muchas gracias por ver y feliz Halloween o Día de Muertos o lo que celebren. Les te cuiden.